Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Un ingeniero inventa observando la naturaleza, no destruyéndola, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita intercambiar los datos entre dos vectores. Planteamos la solución en un programa de 16 líneas. En la línea 3, a una variable A le asignamos una lista de datos. Recuerde que en Python las listas representan vectores o matrices. Como en este caso vemos datos consecutivos, representa entonces un vector. Luego la variable A será un vector entonces de tamaño 10 con 10 valores. Recuerde que los vectores son estructuras estáticas de datos. Eso quiere decir que se está almacenando información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. O sea, vamos a almacenar información a reservar espacio de memoria RAM. Eso es lo que estamos haciendo acá. Recuerde que en Python se puede poner el punto y coma al finalizar cada instrucción. Igualmente en la línea 4 la variable b recibe entonces 10 datos, es decir, la variable b será entonces un vector de tamaño 10 con 10 valores numéricos. Entonces, como se trata de intercambiar los datos, simplemente vamos a recorrer entonces los vectores e intercambiar los datos. Para eso usamos entonces un ciclo, una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten repetir líneas de código, es decir, un conjunto de instrucciones consecutivamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos una estructura repetitiva for, un ciclo for, cuya variable controladora es la x y va a tomar valores de 0 a 9, es decir, un rango de 0 hasta 10. Mire que la semántica de un ciclo for en Python es diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes, la variable controladora de un ciclo for tiene un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En este caso, la x tiene entonces un rango que va a ir de 0 a 9. Mire algo importante también a tener en cuenta: los ciclos for o while o las sentencias condicionales manejan bloques de líneas de código no por llaves, sino por tabulación. Eso quiere decir que todas aquellas líneas de código que pertenezcan a un ciclo o a una condicional deberán llevar tabulación con respecto al ciclo o a la condicional. Por eso vemos que las líneas 8, 9 y 10 pertenecerán al ciclo de la línea 6, porque llevan tabulación. También, una vez se establezca el ciclo, deben determinar con 2 puntos. Mire que la línea 6 se establece el ciclo for y se termina con 2 puntos. Bien, dentro de este ciclo entonces, línea 8, a la variable auxiliar le asigna lo que tiene el vector A en la posición X. Línea 9, al vector A en la posición X le asigna lo que tiene el vector B en la posición X. Y línea 10, al vector B en la posición X le asigna auxiliar. Es importante tener en cuenta que si usted sobrescribe datos en una estructura de datos, vector o matriz, entonces los datos antiguos se perderán. Como es conveniente manejar la persistencia en los datos, entonces para eso se usan las variables temporales o auxiliares. Es decir, en la línea 8 auxiliar recibe un dato de un vector. Luego en esa posición de ese vector se almacena otra información y luego se rescata la información que capturó el auxiliar para almacenarlo en el otro vector. Si no usamos la variable auxiliar, entonces se perdería el dato. Entonces, siempre que vaya a intercambiar datos, recuerde usar variables auxiliares. En la línea 12 vemos otro ciclo, pero este ciclo no lleva tabulación con respecto al ciclo de la línea 6, luego no pertenece a ese primer ciclo. En este entonces vamos a ver un rango de 0 a 10, variable controladora X, y línea 13, dentro de este ciclo imprimimos el vector A en la posición X, es decir, estaremos imprimiendo el vector A. Ya con los datos del vector B, pues ya se intercambiaron los datos. Mire que el método print, el de la línea 13, permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma.
El texto debe ir entre comillas dobles y la variable a mostrar, si no es de tipo string, hay que convertirla a string. Observe que en este caso el vector A en la posición X tiene un dato numérico. Por eso le hacemos el casting a string y lo usamos en el método print. Luego entonces en la línea 15 ya imprimimos entonces en otro ciclo el segundo vector. Esta fue la tutoría de ejercicio, crear un algoritmo que permita intercambiar los datos entre dos vectores. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra